Muy buenas a todos, aquí Arnold con un nuevo vídeo. Bienvenidos chicos a la sexta parte de esta su serie favorita, famosos que han visitado Guatemala. De verdad chicos, muchísimas gracias por el apoyo a esta serie. La cantidad de comentarios y likes en total son increíbles. Muchísimas gracias y sin más, vamos a comenzar. Iniciamos con una banda legendaria del thrash metal y me refiero a Megadeth. En mayo 13 del 2010, es decir ya casi 11 años, Megadeth daría un concierto en Guatemala por primera vez en su historia. El lugar del evento sería el Forum Mundo E y curiosamente Guatemala formó parte del The Endgame Tour, que fue una gira mundial realizada por la banda entre el año 2009 y 2010, celebrando así el 20 aniversario del álbum Rust in Peace, sacado en 1990. Seguimos ahora con Austin Mahal. Por allá del noviembre del 2014, unas 2000 personas, en su mayoría chicas adolescentes básicas, disfrutaron del performance del artista estadounidense. Esto cuando se presentó en Guatemala como parte de su gira Austin Mahal Live on Tour. Con canciones como What About Love, Next to You o Save Something, Mahal complació al público que lo alentaba esa noche, llevándose una bonita experiencia en Guatemala, compartiendo cómo fue su tiempo en Guatemala por medio de sus redes sociales. Turno de hablar de Ben Stiller, uno de los mejores actores, productores y cómicos de los 2000 y principios de la última década. En mi opinión, la visita de Stiller fue una de las más valiosas que se haya hecho. Te cuento, el actor estadounidense Ben Stiller fue nombrado como embajador de buena voluntad por la Agencia de la ONU para los Refugiados. Ben Stiller visitó Guatemala en julio del 2018 como parte de una gira con la Agencia de Altos Comisionados de las Naciones Unidas para los Refugiados, o en sus siglas ACNUR, en donde es embajador de buena voluntad. El objetivo de esta agencia es crear conciencia sobre la crisis invisible que pasa en muchos países, llamada extrema violencia, que obliga a muchísimas familias a huir de su propio país por su propia seguridad, un tema que tristemente ni siquiera se menciona en Guatemala. Ahora es turno de hablar del buen actor Shawn Ashmore, también conocido como Bobby Drake en su participación en la primera trilogía de los X-Men. El actor canadiense visitó Guatemala en mayo del 2017, esto porque fue un invitado especial de la Expo Comic Con 2017, realizada en aquel entonces en el Parque de la Industria. Ashmore se dedicó gran parte del tiempo a tomarse fotografías y firmar autógrafos a los miles de fans que asistieron al evento, pero también a dar unas cuantas conferencias sobre la influencia del cómic en la cultura popular, o una vaina así, qué sé yo, loco, de verdad no recuerdo lo que dijo, eso fue hace casi 4 años, ¿crees que me voy a recordar de algo así? Es que sí, no te conté, yo estuve ahí, fui a la Expo Comic Con del 2017 y lo vi de lejitos. Lamentablemente no me pude tomar una fotografía con él porque la fila era más grande que la paliza que le va a dar Kong a la lagartija esa. Aguante Kong, loco, arriba el Team Kong. Es más, like, suscripción y comenta aquí abajo si sos gente de cultura que apoya al chango. Aguante, loco, aquí lo bancamos a muerte al mono. Perdón, me desvío un poco, pero ahora vuelvo a la normalidad. Loco, no sabes lo estresante que fue conseguir información del último puesto, pero finalmente lo conseguí, por lo que ahora puedo decir que... And his name is John Cena. RIP por los que tenían audífonos. Así es, John Cena visitó Guatemala, esto el 24 de septiembre del 2009, según yo, en el Polideportivo de la Zona 13. Digo según porque no estoy 100% seguro, porque la verdad la información que se consigue es muy escasa, pero por el diseño del lugar creo que es el Polideportivo de la Zona 13. El motivo de esto fue el Raw Tour que la WWE hizo por algunos países de Centroamérica. No estoy seguro si fue en toda Centroamérica, pero por lo menos a Guatemala sí vino, y eso, loco, de verdad fue un gran triunfo. Evidentemente no solo John Cena vino en esa ocasión, sino que otros miembros del roster de Raw de aquel entonces lo acompañaron. Pero creo que eso daría para todo un video completo y exclusivo del tema. Comenta y da like si quieres que haga un resumen de esa vez que WWE vino a Guatemala. Y bien chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, por favor regálame un like. Vamos a dejar otra meta de likes para la parte 7. Esta vez será de unos 130 likes. Yo sé que podemos lograr, así que ya sabes, like por la parte número 7. También comenta si sabes de otro famoso que haya visitado Guatemala y suscríbete para no perderte de esos futuros videos. También puedes seguirme en mis redes sociales, link de todas ellas acá abajo en la descripción. Recuerda que te quiero y conmigo será hasta el próximo video. Adiós.